Carlos Mazón asume los errores de la nefasta gestión de su gobierno durante la Dana, pero claro, resulta que los asume, pero no en primera persona, sino en tercera. Y es que va a cesar, va a obligar a dimitir o básicamente va a echar de su gobierno a la consejera de Interior y a la consejera de Industria. Ayer escuchamos al señor Feijóo en el Congreso de los Diputados dar un anuncio. Dijo: mañana nos veremos reconfortados con una decisión que ha tomado el presidente de la Generalitat Valenciana. Claro, algunos, ingenuos de ellos, pensaron que tal vez Carlos Mazón iba a dar un paso al lado, o por lo menos iba a hacer una especie de dimisión en diferido, ¿no? Que iba a decir, bueno, me quedo durante un tiempo para reconstruir Valencia, pero cuando esto termine, asumo mi responsabilidad y me voy. Ingenuos de nosotros. Aquellos que pudieron llegar a pensar en algún momento que este señor iba a dar un paso voluntariamente al lado, y es que no, ha decidido que él quiere seguir pudiendo comer en reservados de restaurantes y que si alguien tiene que asumir la culpa por lo que él hizo, son dos consejeras, dos básicamente chivos expiatorios, dos cabezas de turco a las que ha metido el marrón de tener que asumir una responsabilidad que es suya. Os digo una cosa, podrían dimitir esas dos. 3 consejeros, 4 consejeros, 5 consejeros, así hasta 9 consejeros que tiene el gobierno de Mazón, y todavía sería insuficiente mientras Carlos Mazón no dimita. Cuando llegó el señor Feijóo a la presidencia del Partido Popular, lo recordáis bien, decían aquello de, oh, por fin, un líder moderado, el líder moderado que necesitaba el Partido Popular. Nada más lejos de la realidad. Y es que ya hemos visto que el señor Feijóo ha puesto la mano en el fuego por Mazón, ha dicho que estuvo ahí desde el primer momento, el día de la Dana, a pesar de que todos sabemos dónde estuvo realmente, que es en el reservado de un restaurante. Y mientras tanto, lo único que consigue con este tipo de declaraciones, y ahora diciendo que nos veremos reconfortados con la decisión de Mazón, es que Feijóo se ha convertido en el Partido Popular, ya lo sabíamos y ahora lo confirmamos, en una simple figura decorativa. Cada maldita decisión importante que se ha tomado dentro del Partido Popular ha pasado antes por el filtro de 2 personas, de Aznar o de Ayuso. Y ahora parece ser que su liderazgo es tan endeble que incluso el señor Mazón es capaz de modelarlo y de decidir lo que el señor Feijóo puede decir o no puede decir. Está claro ya, cada día que pasa un poquito más que el anterior, que el Partido Popular es un partido donde las decisiones importantes las toman los otros. Mientras tanto, la Dana sigue agitando nuestro país de nuevo. Después de 2 semanas, 15 días después, 16 días después de que ocurriese la desgracia el 29 de octubre en Valencia, la Dana vuelve a agitar con fuerza Valencia. Insisto ahora, por cierto, sí que se ha hecho caso a los avisos de la EMET y se ha declarado la alarma y ha sonado el teléfono móvil, pero también en Málaga, donde ha habido imágenes terribles del centro de la ciudad de Málaga completamente inundado, pero por fortuna no hay que lamentar ninguna víctima humana, ninguna vida humana que se haya perdido, por fortuna, y es lo que tiene, ¿no? Cuando se avisa con antelación, cuando se dice lo que va a ocurrir, no como en Valencia, que pilló a la gente desprevenida. En este caso, Juanma Moreno, ojo, del Partido Popular, también ha hecho su maldito trabajo. Lo que no hizo, por cierto, Carlos Mazón. ¿Y eso qué hace? Pues todavía poner más evidencia la nefasta gestión del señor Mazón, que por lo que sea pues no va a asumir. Vamos a escuchar también en el capítulo de hoy unas cuantas intervenciones de Rufián en el Congreso de los Diputados, que ha dejado, se podría decir, negro sobre blanco la responsabilidad del Partido Popular en todo esto, y por supuesto, como no, os dejamos ayer con la incógnita de lo que iba a ocurrir, la declaración de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. Acordaos, ¿no?, de Borja Semper diciendo: el Partido Popular no va a llamar a declarar de ninguna manera a Begoña Gómez. Y a los pocos días estaba Ayuso diciendo: hey, yo sí, porque a mí me da igual lo que diga el Partido Popular Nacional, el Partido Popular de Madrid hace lo que nos da la gana. Bueno, pues resulta que les ha salido un poco el tiro por la culata. Y es que en esa comisión de investigación, la verdad es que pues simplemente han tenido que escuchar los argumentos de un señor, el rector de la Complutense, diciendo que no han podido demostrar ningún tipo de irregularidad, pero bueno, que ellos sigan, que cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba y el tonto sigue. Mientras tanto, ¿es posible alguna comisión sobre las 7.291 víctimas de las residencias? No. Pero comisiones para hablar sobre Begoña Gómez, todas las que ustedes quieran. Mientras tanto, el señor Miguel Ángel Rodríguez, que más que jefe de gabinete se ha convertido en capo de gabinete, amenazando al fiscal general del Estado, repitiendo que Begoña va para adelante, e incluso el portavoz de Ayuso diciendo: mucho cuidadito con el señor Miguel Ángel Rodríguez, que como le busquen, le encuentran. Lo ha dicho esto el portavoz de Ayuso. Ya son la mafia, pero sin careta alguna. Y para terminar la guinda del pastel, Alvise Pérez
entrando, no os lo perdáis, en una base militar, disfrazado de militar, y ha sido pillado. En fin, viene el día cargadito. Hoy es jueves 14 de noviembre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Comenzamos, como no podría ser de otra manera, hablando sobre la Dana, que os decía antes, que está azotando ahora mismo tanto Valencia como Málaga, mientras se está extendiendo por Andalucía Occidental. Ayer también fue un día complicado en Tarragona, pero la diferencia aquí, lo fundamental, es que mientras no se había avisado el día 29, ahora sí se ha avisado. De hecho, atención a este tuit de Carlos Mazón, que dice lo siguiente: ante la alerta roja declarada esta tarde por la EMET, que además es que se está confundiendo aquí Carlos Mazón, la EMET no declara alertas, en todo caso emite avisos, pero bueno, dice alerta roja, que declara esta tarde la EMET, doy esta orden a la Consejería de Justicia. Ordeno, primero, adoptar con carácter transitorio desde las 22 horas del día 13 de noviembre hasta las 23 del 59 del día 14 de noviembre, es decir, hoy, medidas temporales y excepcionales para garantizar la seguridad de las personas. Es decir, básicamente, que ha tomado acción y que ha actuado, ojo, como una cosa extrañísima, que es como presidente de la Generalitat. Claro, yo cuando vi esto digo, bueno, menos mal que esta vez el aviso de la EMET le ha hecho caso. Porque aviso de la EMET ha habido ahora, pero es que también hubo el día 29. Ahora están intentando, ahora lo vamos a ver enseguida, construir todo un caso en torno a Teresa Rivera para intentar cargársela como comisaria europea, porque ya sabéis que está ahora en el proceso de ser elegida como vicepresidenta de la Comisión Europea, diciendo y alegando que ella es responsable directa de lo que ha ocurrido en Valencia. El responsable directo es este señor, es Carlos Mazón, y estaba en un restaurante, pero bueno. Pero está diciendo eso. ¿Por qué? Porque la EMET depende de Teresa Rivera, de su ministerio, pero alguien es tan obtuso, tiene unas entenderedas tan cortas, como para de verdad pensar que la EMET depende del criterio político del ministro de turno. Como si la EMET no fuesen científicos, meteorólogos, que trabajan independientemente de quién esté al frente de la Moncloa. Si es alguien del Partido Popular o del Partido Socialista, oye, si mañana va a llover o va a haber muchas precipitaciones, el aviso va a ser el mismo. Y por cierto, se avisó. Lo que pasa es que no se hizo caso. Bueno, pues ahora se ha hecho caso. Y claro, yo cuando leí este tuit, por un lado me alegré y dije, hombre, pues bienvenido sea Carlos Mazón a saber cómo narices se actúa cuando la EMET da un aviso, pero por otro lado también la indignación profunda y total de recordar que el pasado 29 no se hizo y que eso costó 200 vidas. Es que es una barbaridad. 200 vidas, que en el atentado más grande de la historia de nuestro país murieron 193 personas. En el 11M. Que por cierto, también la gestión del 11M del Partido Popular, en fin, no está el Partido Popular para la hora de gestiones de catástrofes, ¿no? 11M, el Prestige, que se cumplían 22 años. La Dana, la pandemia, las 7.291 personas, en fin. Claro, cuando leí esto, pues además le hice unas cuantas preguntas al señor Mazón, que evidentemente no contestará. Pero son las siguientes las preguntas. Digo, ¿hoy si haces caso a las alarmas de la EMET? Bueno, parece ser que sí. ¿El menú del Ventorro no te convencía hoy? ¿O es que tenían ocupado el reservado? Siguiente pregunta, ¿hoy no le echas la culpa a Sánchez y a Rivera? Siguiente pregunta, ¿ya has entendido las competencias en materia de emergencias? Y siguiente pregunta, a ver si nos hace el favor, ¿se las podrías explicar, por favor, al señor Feijóo? Son preguntas, algunas de ellas retóricas, porque parece que sí, hoy sí hace caso a la EMET, pero que genuinamente yo creo que muchos tenemos sobre esta actuación pésima del señor Mazón. Mientras tanto, ojito a la foto que acabamos de encontrar. Para quien no esté viendo el podcast, sino escuchándolo, pues vemos una fotografía del señor Mazón con un móvil pegado a la oreja. ¿Dónde está el señor Mazón en este momento? En el momento de que le hacen esa fotografía con el móvil en la oreja, está en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Es decir, ese mismo sitio que nos había intentado colar este señor, en el que no había de ninguna manera cobertura. Lo dijo, ¿Cómo narices te atreves a decir que no había de ninguna manera cobertura? Y ahora de repente será una fotografía tuya hablando en el sitio que decías, uy, no, malísima cobertura. También os digo. Mala cobertura en el Centro de Coordinación de Emergencias. Quien se lo quiera creer, que se lo crea. Una excusa más típica del Partido Popular en este tipo de asuntos. Pero vamos al tema central de este vídeo, que es el cese. La asunción de responsabilidades, más bien, por parte del gobierno de Mazón. Oye, por fin, un político asume responsabilidades. Bueno, pues la asunción de responsabilidades por parte de Mazón, que claro, que al final pues van a pagar dos personas que evidentemente tenían responsabilidad y tanto. Hombre, una de ellas es la que insultó a los familiares de las víctimas diciendo lo que molestaban, si querían ir a ver a sus familiares muertos, que mejor se quedasen en casa, que era lo mejor que podían hacer.
Y la otra, la de Interior, es la que dijo básicamente que a las 8 de la tarde se enteró que se podía mandar una alarma a los móviles, que antes no tenía ni idea. O sea, son dos irresponsables, como a la copa de un pino, que evidentemente tienen que dar un paso al lado, pero que su responsabilidad no acaba ahí. O sea, está bien que haya dos incompetentes ahí al frente, que también os digo, la decisión de poner a dos incompetentes ahí, ¿de quién fue? ¿Vinieron impuestas por el Espíritu Santo? ¿Las decidió y las designó el malvado Pedro Sánchez? ¿Demoníaco señor presidente del gobierno? No, las designó evidentemente Carlos Mazón, el mismo tipo que mientras todo ocurría estaba encerrado en el reservado de un restaurante. Ya se me olvidaba hasta el nombre. ¿Cómo se llamaba? Lo he puesto aquí antes. El Ventorro. Es que tiene nombre, de sitio donde habría un reservado en el que estaría Carlos Mazón fumándose un puro antes de estar atendiendo las responsabilidades que debería atender. Bueno, pues atención al titular. Mazón cesará a 2 consejeras y creará, bienvenida sea, menos mal, alegría, una vicepresidencia para la reconstrucción. Esa es la propuesta del señor Mazón. Sí, tal vez haya sido un negligente que no avisó y han muerto 200 personas, pero atención a la vicepresidencia para la reconstrucción que estoy a punto de nombrar. Nos toma el pelo. Este señor nos toma el pelo. El presidente de la Generalitat anunciará el viernes una nueva estructura de gobierno. Al final lo anunciará el viernes, lo comentaremos pues aquí en el podcast, me imagino que ya el lunes, porque el viernes, el día de mañana, el podcast lo subiré por la mañana y esto será una intervención a mediodía o algo así. Pero bueno, el canal secundario lo comentaré en Alan Barroso Clips si queréis tener información más actualizada. Pero básicamente lo iba a proponer hoy, de hecho, pero con la Dana y, bueno, pues es comprensible, al 100% comprensible. Pues primero va la Dana y después las cuestiones políticas y la gestión de la Dana hoy pues requería la atención puesta en otro lado y por eso se va a aplazar a un día más de sufrimiento, van a tener un día más de sueldo, planteémoslo de esta manera, la consejera Salomé Pradas de Interior y la consejera Núria Montes de Industria. Vamos a ver la noticia, lo publica aquí en El País Ferran Bono y Manuel Viejo. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, muy cuestionado por la gestión de la crisis de la Dana, como no, anunciará este viernes en las Cortes Valencianas una profunda reestructuración de su gobierno. Hombre, profunda. Profunda, cesar a 2 y quedarse él. Fantástico. Con el fin de adecuarlo a la reconstrucción de las zonas devastadas por la riada del pasado 29 de octubre. El jefe del Consell prevé crear una vicepresidencia para la reconstrucción, una macrocartera para coordinar infraestructuras, economía, medio ambiente y emergencias, según fuentes cercanas al Consell. También reforzará la actual vicepresidencia y consejera, bla, 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 bla. Mazón, que inicialmente planteó el anuncio para este jueves, que luego se retrasó a viernes a las 11:30 por la alerta roja en Valencia, quiere tomar la iniciativa política y salir de la honda crisis de credibilidad que afronta su gobierno por una gestión errática y plagada de versiones contradictorias, oscurantismo y medias verdades. El presidente ocultó su agenda del día del desastre hasta que este periódico, hasta que El País, publicó que había estado de comida hasta las 6 de la tarde con una periodista según la versión de la Generalitat, cesará a Salomé Pradas, consejera de Interior y Justicia y responsable de política de emergencias, y a Núria Montes, al frente de Industria. Pues hasta aquí está el asunto, o sea, no va más allá. Si esperáis que el artículo diga no y habrá pues una asunción de responsabilidades en nombre propio de lo que hizo ese día a pesar de estar... No lo hay, no lo esperéis. A pesar de que salió Feijóo diciendo nos veremos reconfortados por la decisión, hombre, pues yo no sé si a vosotros esto os reconforta de alguna manera. A mí en absoluto. A mí lo que me da la sensación es que nos toma el pelo. Y si a mí me da la sensación de que nos toma el pelo como ciudadano español, imaginad la sensación que deben tener ahora mismo los ciudadanos valencianos. Y sobre todo las víctimas. Al ver que la única asunción de responsabilidades y después de una manifestación de 130.000 personas que coreaban al unísono Carlos Mazón, dimisión, la respuesta sí, así sí, no os preocupéis. Hay dimisiones, pero de estas dos, mía no, que yo quiero seguir pudiendo comer en los reservados del Ventorro cada vez que quieran. Ayer vimos la intervención del señor Feijóo en el Congreso de los Diputados, donde dijo eso de nos veremos reconfortados, y en esa intervención, no os lo perdáis, dijo el nombre de Pedro Sánchez unas 7 veces, si no más. El nombre de Teresa Rivera también, otras 5 veces. ¿Sabéis qué nombre no dijo en ningún momento? En ningún momento, Carlos Mazón, hasta el final, para decir la tontería esa de nos veremos reconfortados mañana. No dijo ni un momento, estuvo hablando de responsabilidades. Y parecía que las responsabilidades las tenía todo el mundo, excepto aquel que estaba encerrado en el restaurante.
Esto es lo que dije en televisión ayer al respecto de este asunto. Acabamos de escuchar al señor Alberto Núñez Feijóo. Ha repetido el nombre de Pedro Sánchez 7 veces, si no más. El señor Sánchez ha dicho que todos los ministerios fallaron. Ha dicho que todo el mundo tenía culpas, oye, excepto la persona que tenía la responsabilidad de lanzar la alarma, de que le sonase el teléfono móvil a todo el mundo a una hora decente, no a las 8, cuando la gente tenía ya el agua por el cuello o el agua entrándole por la ventanilla del coche, diciéndoles lo que podía pasar. Ay, Dios mío, Dice, fallaron todos los ministerios. Concretamente, ¿cómo fallaron los ministerios? Fallaron los ministerios cuando... Esto lo ha dicho también, dijo ayer. Fallaron todos los ministerios. En ningún momento dijo, falló Carlos Mazón, estábamos en una comida. Es que es delirante. Es delirante la declaración de ayer de Feijóo. La EMET había avisado el día 23, el día 24, el día 25, el día 26, el día 27, el día 28 y el día 29 a las 7:30 de la mañana ya alertaba que no se saliese a la calle. ¿Qué hacía mientras tanto Mazón? Que por cierto no ha mencionado su nombre ni una sola vez. Carlos Mazón. ¿Qué le cuesta mencionar ese nombre? ¿Pedir algún tipo de disculpas, algún tipo de responsabilidades? ¿Qué hacía mientras tanto Carlos Mazón? Pues nos enteramos que estaba en una reunión con empresarios, con sindicatos, en los que criticó la decisión de la Universidad de Valencia de haber cerrado las clases para ese día. ¿Cómo puede ser que lo supiesen todas las televisiones? ¿Cómo puede ser que lo hubiese avisado la EMET? ¿Cómo puede ser que lo supiese la Universidad de Valencia? Que Carlos Mazón tuviese aún tiempo para irse a comer, para hacer la digestión durante 3 horas y para llegar a las 7:30 al centro de emergencias, donde decía, por cierto, que no había cobertura. Con una cobertura muy complicada. Es que aquí no había cobertura. Manda narices y lanzar la alarma a las 8. ¿Por qué no habla de eso Alberto Núñez Feijóo? Nos está tomando el pelo a todos. Es vergonzoso, de verdad, es vergonzoso. Estaba yo enfadado porque acababa de escuchar en ese momento las declaraciones de Feijóo, repetido tantas veces el nombre de Sánchez y ni una sola vez el de Carlos Mazón. Es que ni una sola vez. Mientras tanto, la prensa conservadora, lo vimos ayer también, le estaba pidiendo responsabilidades de todo tipo. Estaba Federico Jiménez Los Santos diciendo tiene que dimitir. Estaba Carlos Herrera diciendo tiene que dimitir. Estaba Carlos Alsina diciendo tiene que dimitir. Estaba hasta Ana Rosa Quintana diciendo tiene que dimitir. Y Feijóo, por otro lado, que decía os sentiréis reconfortados. Lo que os decía, el Partido Popular, un partido en el que las decisiones importantes no las toma el líder del partido, las toman otros. Pero está claro que Feijóo no. Y de una manera bastante torpe ha unido su futuro político al futuro político de Carlos Mazón. Se ha atado a un mástil de un barco que se hunde. Y ese barco se llama Carlos Mazón. Vamos a escuchar aquí a Carlos Francino hablar sobre esas declaraciones de Feijóo, pero no solo, porque atención a lo que ha dicho ahora González Pons, el responsable internacional del Partido Popular, que están internacionalizando este asunto de la manera más infame posible con Teresa Rivera. Al abrir la ventana confieso estar entre abatido y cabreado, preocupado también, ¿eh? Y además a unos niveles que ni puedo ni quiero disimular. Insisto, no creo ser el único. Abatido, cabreado y preocupado por lo que está ocurriendo, pero sobre todo por lo que está haciendo el Partido Popular. Bueno, y no solo el Partido Popular, con la tragedia de Valencia. No hablo de la política en general, de si se tiran los trastos a la cabeza, de si todos son iguales, no. Hablo sobre todo, fundamentalmente, de un partido de Estado, que es el principal partido de la oposición en estos momentos, cuyo jefe de fila dijo con todas las letras que si el gobierno valenciano hubiera tenido otro color político, pues igual el gobierno central se hubiera esmerado un poquito más para ayudar. Qué barbaridad. Una muestra de inhumanidad. Eso dijo. Es verdad que hace unos días la portavoz del gobierno dijo que él no era de extrema derecha, sino de extrema inhumanidad. En esas estamos. Bueno, yo no sé, es que todo esto no podemos tomarlo como una escaramuza más en un clima de polarización política y bla, bla, bla. No, esto es muy grave. Lo que ocurrió, pero ahora encima, el intento de eludir responsabilidades a base de mentir. Porque el presidente Mazón no solo falló como máximo responsable del Estado en la Comunidad Valenciana, que eso le puede ocurrir a cualquier responsable político, eso puede pasar y es terrible cuando ves lo que ese error ha provocado, al menos en parte. Pero es aún peor la mentira. Porque todo eso, la negligencia y la mentira, todo sumado lo que hace, y lo que ha hecho en este caso, es dinamitar aún más la confianza en la política, en las instituciones y en todo lo que se ponga por delante. Primero dispararon contra la EMET, contra los meteorólogos, después contra la Confederación del Júcar, ahora contra Teresa Rivera en Bruselas. ¿Qué será lo siguiente? Bueno, y con la ayuda inestimable de Vox, naturalmente, y con una marea de bulos circulando por tierra, mar y aire. En fin, que yo, lo que decía al comienzo, yo no quiero disimular, esto es un desastre, o yo por lo menos lo siento así, y quería compartirlo. Compartirlo y animar a todos los que pensamos que merece la pena pelear por un ecosistema político, mediático y social un poquito menos canalla, animarnos para no rendirnos. Yo, desde luego, no lo voy a hacer. No pretendo tener razón, solo pido que no nos tomen por imbéciles. Bienvenidos a La Ventana.
Una buena reivindicación de Francino, de por lo menos una política anticanalla, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que vais a ver ahora en Bruselas. Dice así Fernando Garea, director adjunto del Español: el Partido Popular pretende extender la inestabilidad a Europa para intentar empatar el desgaste provocado por el desastre de Mazón, utilizando el exceso de llevar a Bruselas la impresión sin base de que Teresa Rivera está al borde de ser perseguida por la justicia. Me diréis, ¿de qué estás hablando? Alan, ¿de qué habla aquí Garea? Bueno, pues atención a lo que ha dicho González Pons. Soy valenciano y cuando hablo de las víctimas y del horror hablo de personas a las que quiero y llamo por su nombre. Algunas de mi... Puntito de intentar identificarse con la tragedia y a continuación, atención. La contradicción terrible en que incurrimos aquí al dedicarnos a lamentar la muerte de más de 200 personas, incluyendo muchos niños, al tiempo que en la habitación de al lado premiamos con una vicepresidencia de la Comisión a la ministra que en el Gobierno de España es la competente en inundaciones. Acabas de escuchar bien, diciendo y mencionando 200 muertos, y dice muchos de ellos niños. Dice, y al lado tenemos a Teresa Rivera, que es la competente, es decir, la responsable de todo esto que ha ocurrido, premiándola, porque dice que claro, la están premiando al convertirla en vicepresidenta de la Comisión Europea. Esto ha dicho el señor González Pons. Por supuesto, ni ha mencionado a Carlos Mazón. Por supuesto, ni ha dicho que la competencia de la señora Teresa Rivera era dar los avisos a través de la AEMET, que es algo que ocurrió en tiempo y forma desde el 23 de octubre hasta el 29 por la mañana y en todas las ocasiones por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, también avisando a las 12, a las 5 de la tarde, enviando la UME, el Gobierno de España, a las 3 ya a algunos municipios como Utiel. Todo eso se hizo. Sin embargo, no pierde oportunidad, de esta manera infame, canalla, que decía antes Francino, de utilizar esos 200 muertos, instrumentalizarlos, para intentar cobrarse también la cabeza política de Teresa Rivera. Después ha contestado él mismo, el propio González Pons, a este vídeo que ha subido, diciendo lo siguiente: por este discurso los socialistas me han llamado hijo de puta. Estoy esperando a que los eurodiputados que han sido me pidan disculpas antes de solicitar su sanción ante la Eurocámara. Con el asunto de Rivera están desesperados, no. Con el asunto de Rivera están desesperados, no. Con el asunto de Mazón estáis vosotros desesperados. Por eso ni pronuncia su nombre, ni lo pronuncia Feijóo, ni os atrevéis a hablar de quien tiene responsabilidades de verdad. Y os dediquéis a hablar de Teresa Rivera. Dice, me han llamado hijo de... Bueno, el me gusta la fruta, ¿no? Que aún te quejarás. Que es tu partido el que lo ha traído a la política española, quien lo ha expandido, quien se ha hecho camisetas, quien se ha hecho sudaderas, quien se ha hecho hasta tazas con el eslogan de me gusta la fruta, que fue dicho en la sede de la Soberanía Nacional del Congreso de los Diputados por Isabel Díaz Ayuso, mientras todos aplaudíais. Ya te quejas, ¿no? De que mientras estás utilizando 200 muertos para intentar echárselos de encima a Teresa Rivera de la manera más canalla posible, alguien te llame lo mismo que vosotros estáis utilizando durante tanto tiempo. Atención a Feijóo, ¿eh? Esto es una parte del discurso de ayer, duró media hora el discurso. No os he puesto ningún corte porque es muy largo y básicamente todo el rato dice lo mismo. Es culpa de Sánchez, culpa de Rivera y de Mazón, ni pronunciarlo. Bueno, pues este es el momento en el que Sánchez, también siguiendo la estela de lo que ha dicho González Pons, pide que Teresa Rivera se la aparte de la Comisión Europea. La Comisión Europea no puede ser el escondite de los problemas políticos y quizás judiciales de la candidata del gobierno. Esa es la estrategia. Decir que puede tener problemas judiciales, Teresa Rivera. El gobierno tiene perfiles en los que el Partido Popular no se opondría. ¿Por qué? Porque no tiene una mochila detrás, ni de responsabilidad política, ni en su caso de responsabilidad judicial. Responsabilidad política, responsabilidad judicial, lo que os decía. Y ha repetido esto 1000 veces. Y ni una vez el nombre de Carlos Mazón. ¿Os sorprende? Pues a mí en absoluto, sobre todo, pues como os decía, teniendo en cuenta que ha decidido ponerse, este es un vídeo ya de hace unos días, ponerse a defender a Carlos Mazón a capa y espada. Esto es lo que dijo en la entrevista en Antena 3. Ha estado desde el principio, ha dado la cara desde el primer instante, sigue dando la cara, lo hemos visto ahora en Torrent, y es el único que ha hecho autocrítica.
sigue dando la cara, ha estado desde el primer momento. Bueno, en fin, es que no hace falta ni que responda en el ventorro, ¿no? Estuvo desde el primer momento. He escrito un artículo para hoy, salió ayer por la noche, pero es para que se lea hoy, que se titula Feijóo se ata al mástil de un barco que se hunde. Lo he escrito en Infolibre, en el que básicamente estoy explicando lo mismo que os estoy contando aquí, que se ha puesto a defenderlo a capa y espada, mientras España entera sabe que el presidente valenciano pasó 4 horas en el reservado de un restaurante junto a una amiga periodista, mientras la tragedia se desataba afuera. Lo más llamativo es el aislamiento en el que lo está diciendo, porque Federico Jiménez Los Santos y absolutamente todas las voces de la derecha conservadora están diciendo que dimita. Sin embargo, Feijóo no se atreve a hacer nada, y mi hipótesis aquí es lo siguiente: la desesperada defensa de Feijóo solo puede entenderse desde el pánico, el miedo a que la caída de Mazón termine de dinamitar su ya precario liderazgo. Un liderazgo que, seamos sinceros, hace tiempo que es más formal que real, más aparente que efectivo. Desde su llegada a Madrid, Feijóo ha sido poco más que un títere en manos de José María Aznar y una figura decorativa ante el verdadero poder de Isabel Díaz Ayuso en el partido. Con cada decisión importante, con cada crisis, hemos visto como el supuesto líder moderado acaba plegándose a los designios del expresidente y los caprichos de la presidenta madrileña. La estrategia de defender a Mazón está resultando, por tanto, doblemente contraproducente. No solo está defendiendo a quien todos, incluso los suyos, consideran indefendible, sino que está confirmando lo que ya era un secreto a voces en la derecha española: que Feijóo no tiene la autoridad ni el peso político para tomar decisiones propias al margen de sus líderes autonómicos, ni siquiera de Mazón. Es que es fuerte, ni siquiera de Mazón. Al intentar salvar a Mazón, no está logrando más que acelerar su propia caída y demostrar que el Partido Popular sigue siendo un partido donde las decisiones más importantes las toman otros, mientras su presidente nacional se limita a ejecutarlas, por desastrosas que sean. Y bueno, continúo explicando un poco más el asunto, pero básicamente esa es la idea. Feijóo no puede permitirse llevarle la contraria ni siquiera a Mazón. Y cada día que pasa, pues vemos que su liderazgo pues es más una cosa aparente que algo real. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Bueno, pues vamos con el asunto de Gabriel Rufián. Ha sacado este vídeo Vito Quiles, este periodista cloaquero. Atención al vídeo, ¿eh? Para quien no... Esta música tendrá copyright, la voy a quitar, pero este momento fue grabado por Periodista Digital y lo comparte Vito Quiles. Se ve al señor Rufián vestido con un chándal de Adidas entero, de arriba abajo el chándal de Adidas, mientras con una maleta se aproxima al Congreso de los Diputados. Se le ve andando por la calle de Carrera de San Jerónimo de Madrid, donde se ubica el Congreso de los Diputados. Y dice Vito Quiles: así ha llegado Gabriel Rufián esta mañana al Congreso. ¿A vosotros dejan ir así al trabajo? Como les encanta, ¿no?, a esta derecha como criticar la forma de vestir de la gente, y es como, bueno, de hecho al trabajo no, al trabajo después se ha cambiado y se ha puesto su traje, que suele ir bien vestido además, Gabriel Rufián, precisamente. Pero ¿quién eres tú para criticar cómo va vestida la gente? Sobre todo en la calle, grabándole, diciendo, mira cómo va vestido. ¿Cómo va vestido de qué? Pues irá vestido como le dé la real gana. Y después, cuando entra en el Congreso, además, se ha vestido pues como le tocaba para el Congreso de los Diputados. Pero bueno, en fin, si hasta esto hay que criticar... Pero más allá de los vestidos, más allá de lo aparente, más allá de la estética, vamos a escuchar lo que ha dicho Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados. Al portavoz del Partido Popular, bueno, en fin, ha dicho que el señor Mazón da la cara. Bueno, da la cara. No voy a entrar en eso porque seguramente... Estoy respondiendo a Feijóo. A tiempo, que se me entienda la gracia. El señor Mazón se pasea como Bruce Willis en El Sexto Sentido. Aún no sabe que está muerto, políticamente. Pero ustedes saben, tanto como yo, que está muerto políticamente. La única pregunta que ustedes se hacen en sus corrillos es si con él va a acabar la cosa. Y por eso hoy están disparando con fogueo. Pero veremos dónde acaba. Y sobre todo lo que es una vergüenza es que ustedes digan según qué cosas. Están a punto de decir que el Policía Nacional de Madrid, que le han pillado con 20 millones de euros y con droga en su casa, es que se llevaba trabajo a casa. Bueno, en fin, pues eso, que es como Bruce Willis en El Sexto Sentido, que no sabe que está muerto, pero efectivamente lo está. Yo creo que incluso lo sabe, Mazón, que está muerto, aunque alguien le ha susurrado al oído que puede resistir de alguna manera, que puede aguantar y que simplemente cargándose a 2 consejeras se puede ir de rositas. Un poquito más de Gabriel Rufián ayer en el Congreso de los Diputados. Lo segundo que hay aquí que decir es que ustedes, señorías del Partido Popular, mienten. Y el problema no es que mientan. El problema es que esas mentiras hace ya mucho tiempo que cuestan vidas. Leo.
Ustedes mintieron con Irak, ustedes mintieron con la crisis, ustedes mintieron con las preferentes, ustedes mintieron con el rescate a la banca, ustedes mintieron con el Prestige, ustedes mintieron con el YA 42, ustedes mintieron con el 11M, ustedes mintieron con el Metro de Valencia, ustedes mintieron con el Sovalde, ustedes mintieron con el Alvia de Galicia, ustedes mintieron con las 7.291 personas abandonadas porque, total, se iban a morir igual. En las residencias de Madrid, y ustedes mienten flagrantemente ahora con la gestión de la DANA. Y el problema, repito, señorías del Partido Popular, señorías de la oposición de este país, el problema no es que mientan, que también, el problema es que sus mentiras cuestan vidas. Porque, señorías, catástrofe natural es la DANA. Es una riada. Eso es una catástrofe natural. ¿Inevitable o no? Habrá debate. Está la emergencia climática, bajo mi punto de vista, innegable. Pero lo que no se puede obviar es que cuando tú cambias a bomberos por toreros y cuando el presidente de tu comunidad se reparte una tele en el reservado de un restaurante, eso es otra cosa. Eso se llama negligencia criminal. Y quien la acaba pagando es dos consejeras como de cabezas de turco. Muy, muy acertado aquí. Cuando cambias a un consejero por un torero, pues igual son cosas que pueden ocurrir. Aquí también ha explicado que deberíamos desconfiar un poco de quien diga que no politicemos el asunto de la DANA. Como si no fuese indisociable lo que ha ocurrido de una gestión pésima en política. Y que simplemente lo dice aquellos que pretenden no asumir ningún tipo de responsabilidad política. No politicéis, claro. Porque como hablemos de política, igual el responsable es que resulta que eres tú, aquel que dice que no politicemos. Es que todo es política. Todo es política. Y que desconfíen de aquellos, sobre todo aquellas que digan no. No politices. No politicemos esto. Es el nuevo ni machismo, ni feminismo, igualdad. Es el nuevo ni de izquierdas, ni derechas. Es de derechas. Es el nuevo. Así que desconfíen de eso, porque, por ejemplo, negar la emergencia climática es política. Construir sobre un río es política. Despedir a bomberos, repito, y financiar a toreros es política. Que haya empresas que obliguen a sus trabajadores a ir a trabajar en medio de una alerta roja por lluvias, porque aquí manda más, porque en este país manda más Mercadona que la Agencia Meteorológica Estatal, es política. ¿Cuánta razón? Porque precisamente, además, ahora, en lo que está ocurriendo en Málaga, la DANA en Málaga también, a que no os imaginéis qué fotografías de qué camiones concretamente se han visto trabajando en medio de todo el agua y de toda la inundación. Por supuesto, una vez más, todos los camiones de Mercadona. Y los trabajadores, por supuesto, teniendo que salir prácticamente en barca, a pesar de que se había avisado. Pero es verdad, como dice aquí Rufián, parece que manda más Mercadona que lo que manda la EMET. Que un gobierno autonómico declare una alarma tarde porque los hoteleros le dicen a un presidente autonómico no lo digas que nos jodes el puente, es política. Porque cortar los accesos cuando la gente aún está de lodo hasta aquí, porque un presidente del gobierno o un rey se quiere hacer la foto, es política. Y sobre todo, señorías de la derecha catalana y señorías del gobierno, quitarle los impuestos con la que está cayendo, nunca mejor dicho, a quien más contamina, también es política. Toda la razón del mundo. Para los que dicen, no politicéis, si todo es política, narices, todo es maldita política. Enseguida vamos con el asunto de Begoña Gómez, terminamos simplemente desmintiendo algunas cosas de las entrevistas de Feijóo de estos días. Feijóo afirma hoy que la emergencia nacional debió declararse el primer día de la DANA. A las 8 de la tarde del martes ya se debió de activar la emergencia nacional. Que fue esta su postura desde el principio. Yo me he pronunciado, y además las imágenes están ahí, están grabadas. Imposible que Sánchez declarara la emergencia nacional ese mismo martes porque se encontraba de viaje oficial en la India y al día siguiente en el Congreso Feijóo no lo solicitó. Solo consternación. Es una DANA
mortal. Y mensajes de unidad. Todos los esfuerzos de la política, por tanto, deberían de orientarse a trabajar juntos. Feijóo asegura que lo pidió al día siguiente en Letour. Me pronuncié el miércoles en Letour. Pero tampoco. Vamos a salir adelante entre todos. Fue el jueves de visita en Valencia. Es un mentiroso compulsivo este hombre. Que por primera vez oímos la expresión de su boca. Los presidentes autonómicos, de los alcaldes, son ellos los que han cargado con el peso de esta emergencia nacional. Pero hablar de emergencia nacional no es lo mismo que pedir que se declare. Claro, dijo que era una emergencia nacional, claro, una emergencia que ocurre en tu nación, es una emergencia nacional, pero no pidió que se declare la emergencia nacional. Como ya hizo un día después en un comunicado. Feijóo señala a la AEMET por fallar en sus avisos. Dice que la previsión es que las lluvias remitan a las 6 de la tarde. Es falso, se refiere a este mapa con alerta roja hasta las 6 de la tarde, que se actualizó 5 minutos antes de esa hora para mantener la advertencia. Es que ese también, la mentira de no, dijeron que a las 6 se acababa, no. El aviso duraba hasta las 6 y antes de que llegase las 6 se mantenía el nivel máximo por parte de la EMET. Otra cosa es que no hiciese ni maldito caso. Horas antes, por la mañana, lo explicaba así la delegada del gobierno. La previsión es, en principio, hasta las 6 de la tarde. Eso no obsta que pueda alargarse. Su defensa que pueda alargarse. De la gestión de Mazón ha dado la cara desde el primer instante. También es cuestionable. El presidente valenciano se ausentó ya iniciadas las precipitaciones. Llegó 2 horas tarde. Y esto ya lo sabemos, tampoco hace falta que lo volvamos a repetir. Vamos con el asunto de Begoña, pero lo unimos con el asunto de la Dana, porque el día de después, en el que ocurrió la Dana, el día 29 ocurrió, el día 30, estas eran las portadas, ya lo hemos comentado alguna vez. El ABC con qué habría, con todos los desaparecidos y muertos que había, no. Ahora habría con, y a todo color, y en portada con fotografía gigante, apropiación indebida, no hay imputación de Begoña Gómez. La razón de que hablaba, el juez agrava el calvario judicial de Begoña Gómez. El Mundo de que hablaba, el juez rastrea 5 documentos clave de Begoña Gómez. Todos con Begoña Gómez en grande en la portada. El País, por lo menos, sí que decía, varios muertos en Valencia y 6 desaparecidos en Albacete por la Dana. Hablaba de lo que tocaba, por lo menos. Bueno, pues como les importa tanto Begoña Gómez, o más bien como les da tan igual lo de la Dana, siempre y cuando pudiesen hablar de Begoña Gómez, porque era lo que consideraban que en ese momento hacía más daño al Partido Socialista y al gobierno en general, pues entonces le dedicaron todas esas portadas. Pero ¿qué pasa? Que estaba ya pendiente la declaración de Begoña Gómez, no en el Congreso, ojo, en la Asamblea de Madrid. ¿Por qué no en el Congreso? Hombre, porque el Partido Popular Nacional, con Borja Sémper a la cabeza, había dicho esto. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que a quien hacemos oposiciones al gobierno y por lo tanto a Pedro Sánchez, y quien tiene una responsabilidad política y quien tiene que dar cuentas ante los españoles por lo que hace políticamente es el presidente del gobierno. Nosotros no hacemos oposición a Begoña Gómez. Begoña Gómez dará cuenta de sus negocios y de la utilización, en su caso, de la Moncloa como plataforma de sus negocios ante un juez. Nosotros a quien hacemos control y a quien pedimos cuentas de para qué se utiliza la Moncloa y cuál ha sido el papel del presidente del gobierno en los negocios de terceros, y en este caso de su entorno, es al presidente Sánchez. Por lo tanto, que nadie espere que el Partido Popular llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación. Que nadie espere que el Partido Popular llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación. Bueno, pues aquí tenéis a Begoña Gómez en una comisión de investigación llamada por el Partido Popular. Eso sí, de Ayuso, que dijo, me da igual lo que diga el Partido Popular, yo hago lo que me da la gana. Bueno, primero, muy buenos días a todos. Presidenta, señorías. Antes que nada, permítanme exponer en menos de un minuto lo siguiente. Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia. He coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector. Hace 12 años que inicié una colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Es importante esto, hace 12 años, cuando Pedro Sánchez no era no presidente del gobierno, obviamente. Aunque se le ha hecho tan largo a la derecha que igual piensa que lleva 12 años de presidente del gobierno, pero no era presidente del gobierno, es que ni siquiera era secretario general del Partido Socialista, pero bueno. Como codirectora de un máster de títulos propios. Supongo que en ese momento también, como sabían que su marido iba a acabar siendo presidente del gobierno porque tienen una máquina del tiempo, dijeron, vamos a beneficiarla ahora porque así en el futuro, como su marido será presidente del gobierno. De verdad, es absurdo. Para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y en proyectos de sostenibilidad. Es en el 2020, cuando esta colaboración se amplía con la creación de una cátedra extraordinaria. Una cátedra extraordinaria que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas. Y además
no remunerada. Soy plenamente consciente. Claro, es que además eso hay que tenerlo en cuenta. Es que ha cobrado en total por todo su trabajo en la universidad unos 4.000 euros al año. 4.000 euros al año. O sea, cuando tú hablas de corrupción, tienes que decir cuánto dinero hay asociado. Con el hermano Ayuso podemos decir 200.000 euros de comisión del gobierno de su hermana. Con el novio Ayuso podemos decir 350.000 euros defraudados. Con Begoña Gómez nunca, fijaos, nunca dicen nada desde la derecha. Dicen, no, corrupta, no sé qué, tráfico de influencias, pero nunca dicen en qué se concreta eso. La pasta. ¿Cuánto se lleva Begoña Gómez? 4.000 euros. Esa es la gran corrupción por la que dice que se ha jugado todo el prestigio del gobierno por 4.000 euros, de verdad. Nunca lo dicen. Y por algo es que nunca lo dicen. Consciente de que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos... Mire, perdóneme, señora Gómez, pero... perdóneme, señora Gómez. Y la paran. No la dejan hablar. Entra la del Partido Popular. Esto es una intervención... perdóneme, señora Gómez. Mire, el turno de intervención... Le pido, presidenta, que... Celada, señor Celada. Señor Celada. La ha interrumpido directamente. Señora Zarzalejo, vamos a dejar terminar ese minuto que estamos controlando que ha pedido la compareciente y después sí le recuerdo, señora Gómez, que el procedimiento es pregunta-respuesta. Entonces, a continuación, le ruego silencio, por favor, déjeme que hable con la señora Gómez. La señora Zarzalejo le hará una serie de preguntas, usted puede contestar o no puede contestar. Le ruego, por favor, que termine esta primera... Se han puesto nerviosos, la han interrumpido. Y empezamos con las preguntas. Presidenta, quiero hacer constar que yo he hecho una pregunta muy concreta, que es la vinculación que tiene con la Universidad Complutense. Nada más. Muy bien. Te está respondiendo otra cosa que no te guste, señora. Profesional y personal, una vida profesional... Bueno, y ahora con mucho esfuerzo y adelantar a Begoña Gómez que no va a declarar porque está en medio de un procedimiento judicial y no tiene por qué declarar, por lo tanto. Nuestro país. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Hazte oír. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio. Muchas gracias. Señora Zarzalejo. Bueno, pues hasta ahí. Y ahora el Partido Popular pues ha empezado a mire, lanzar toda su ristra de bulos, de mentiras, que al final pues han acabado incluso desacreditadas porque han llamado también a comparecer a Joaquín Goyache, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, el que básicamente ha dicho que no han podido encontrar ningún tipo de irregularidad. Pero bueno, han seguido estirando este chicle, disparando el último cartucho que les quedaba después de haber hablado de Air Europa, de los contratos de Barrabés y unas cartas firmadas, no sé qué. No sacaban nada de ningún lado, se inventaron esto de la Complutense, son los últimos centímetros de un chicle que han estirado durante kilómetros y pues nada, la verdad que no les ha salido demasiado bien, no ha podido declarar. Y aquí, pues bueno, yo creo que recordaba Silvia Charrondo una cosa bastante importante, sobre todo haciéndonos eco de que esta comisión de investigación sí es posible, sin embargo la de 7.291 víctimas de las residencias no. Más pronto que tarde, la pues, verdad... Como mínimo llamativo, ¿no? Investigando a Begoña Gómez dentro de esta comisión de investigación sobre cátedras y posgrados, pero esta es la misma asamblea de la Comunidad de Madrid que bloqueó la investigación sobre la muerte de 7.291 personas en residencias de la comunidad durante la pandemia. Es la asamblea que la bloqueó. Así de crudo. Quieren hacer preguntas a la mujer de Pedro Sánchez, pero tienen a la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid imputada. ¿Hay prioridad? Pues así de crudo. Claro que hay prioridades, claro que hay formas de hacer política y sobre todo si tenemos en cuenta esto. El gobierno Ayuso, el fiscal general del Estado, si trata de buscar a Miguel Ángel Rodríguez, le va a encontrar. ¿Os parece esto una declaración mafiosa? Bueno, pues efectivamente ha ocurrido. Atención a esto. Pero mire, yo lo que le digo al el portavoz del gobierno Ayuso, fiscal general, y lo conozco bien, que si trata de buscar a Miguel Ángel Rodríguez, desde luego le va a encontrar. ¿Esto? ¿Pero qué es esto? Es el patio del colegio. Si buscas a Miguel Ángel Rodríguez, lo encuentras. Son mafiosos. Bueno, que nos faltaba, os decía al principio, la guinda del pastel. Denuncian que Alvise Pérez, esto lo publica el ABC, ABC de la Comunidad Valenciana, denuncian que Alvise Pérez trató de colarse como militar en un pabellón donde duermen efectivos en Valencia. La Universidad Politécnica no deja entrar al eurodiputado y señala que solo los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden acceder al recinto, además de que existía una orden de cierre total del campus por aviso meteorológico. Bueno, pues el que faltaba, ya tenemos el circo completo. Hasta aquí las noticias del día, han sido unas cuantas, me he alargado un poquillo. Y ahora vamos, como siempre, con nuestra cápsula del tiempo y después con las preguntas y respuestas. Vamos allá. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy?
La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Hoy viajamos hasta el 14 de noviembre de 1975, una fecha que marca una de las páginas más oscuras en la historia de la descolonización africana. En este día, España, Marruecos y Mauritania firmaron el acuerdo tripartito en Madrid, un pacto que selló el destino del pueblo saharaui y la traición a sus legítimas aspiraciones de autodeterminación. Este acuerdo, firmado cuando Franco agonizaba, representó el abandono precipitado de la última colonia española en África. España, en lugar de garantizar un proceso de descolonización ordenado, como exigía la ONU, optó por una salida rápida que dejó al pueblo saharaui a merced de Marruecos y de Mauritania. La decisión ignoró deliberadamente las resoluciones de Naciones Unidas que reconocían el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y fue tomada por un régimen moribundo más preocupado por sus intereses estratégicos que por los derechos humanos. ¿Dónde va a parar? Las consecuencias de este acuerdo han sido completamente devastadoras y perduran hasta el día de hoy. Miles de saharauis se vieron forzados al exilio, estableciendo campos de refugiados en la inhóspita región de Tinduf, en Argelia, donde generaciones enteras han nacido y crecido lejos de su tierra. Mientras tanto, Marruecos ocupó el territorio, construyó un muro de más de 2.700 kilómetros que ríete tú del muro de Berlín que divide familias y comunidades y ha explotado sistemáticamente los recursos naturales del Sáhara Occidental, especialmente los fosfatos y la pesca. La resistencia saharaui, liderada por el Frente Polisario, ha mantenido viva la lucha por la autodeterminación durante más de 4 décadas. A pesar de las promesas de un referéndum que nunca llega, el pueblo saharaui ha desarrollado instituciones democráticas en el exilio y mantiene una notable cohesión social y cultural. Sin embargo, la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, ha sido cómplice de esta situación al mantener acuerdos comerciales con Marruecos que incluyen los recursos del Sáhara Occidental. Y por supuesto, España también, y este gobierno actual, por supuesto también. Esta tradición histórica nos recuerda otro episodio, igual de vergonzoso, pero este comenzó el 14 de noviembre, pero del siglo XIX, de 1884, la Conferencia de Berlín. En esta reunión, las potencias europeas se sentaron alrededor de una mesa para repartirse con escuadra y cartabón África como si fuese un pastel, sin la más mínima consideración por los pueblos que habitaban el continente antes de que llegasen los europeos. Durante 4 meses, representantes de 14 países europeos, más Estados Unidos y el Imperio Otomano, trazaron líneas arbitrarias sobre un mapa de África, creando fronteras artificiales que ignoraban las realidades étnicas, culturales y sociales de los pueblos africanos. Estas fronteras, dibujadas con regla y compás, son la raíz de muchos conflictos que persisten hasta el día de hoy, desde la guerra civil en Sudán hasta las tensiones en la región de los Grandes Lagos. Un dato menos conocido es que esta conferencia se estableció la doctrina de la ocupación efectiva, es decir, que obligaba a las potencias coloniales a demostrar el control real, efectivo, sobre los territorios que reclamaban, y esto desencadenó una carrera frenética por establecer puestos coloniales en el interior de África, acelerando dramáticamente el proceso de colonización y la explotación del continente. Las potencias europeas competían por recursos, mano de obra esclava y posiciones estratégicas, sin importar en absoluto el coste humano de sus ambiciones. La Conferencia de Berlín institucionalizó el saqueo de África y estableció las bases para un sistema de explotación que, aunque transformado, continúa hasta nuestros días a través de mecanismos neocoloniales como la deuda externa, los acuerdos comerciales desiguales y el control de los recursos naturales por empresas multinacionales que, oh casualidad, siempre tienen sede en los países más ricos. En medio de estos recuerdos de traiciones y colonialismo, encontramos algo un poco distinto en otro 14 de noviembre, esta vez del 1921 en nuestro país, en España. En esta fecha se fundó el Partido Comunista de España, el PC. En esta fecha se fundaba como una escisión del Partido Socialista tras intensos debates sobre la adhesión o no del PSOE a la Tercera Internacional de Lenin. Este acontecimiento representó un momento crucial en la historia del movimiento obrero español. El surgimiento del PC se produjo en un contexto de profunda agitación social y política. El impacto de la Revolución Rusa había generado intensos debates en el seno del socialismo español. En el Congreso Extraordinario del PSOE del año 21, el partido se dividió entre los partidarios de adherirse a esa Tercera Internacional, conocidos como terceristas, y quienes preferían mantener la línea socialdemócrata tradicional del Partido Socialista, y esta división llevó a que un sector del partido decidiera escindirse para formar el Partido Comunista. Es importante señalar que el Partido Comunista no fue la primera organización comunista en España. Ya existía el Partido Comunista Español, fundado en 1920 por otra escisión previa de las Juventudes Socialistas, liderada por el joven periodista Antonio García Quejido. Ambas organizaciones entonces se fusionarían poco después, en noviembre del 21, dando lugar al Partido Comunista de España,
definitivo. El PC nació en un momento de intensas luchas sociales en España, con una clase obrera cada vez más consciente y combativa, y en un momento en el que el país vivía entonces una profunda crisis social y política agravada por el desastre de Anual en Marruecos y el creciente descontento con la monarquía. Desde sus inicios, el partido se distinguió por su firme oposición a la dictadura de Primo de Rivera y posteriormente por su papel fundamental en la defensa de la Segunda República contra el fascismo. Durante la Guerra Civil, el PC cogió muchísima más importancia y se convirtió en una fuerza determinante en la resistencia antifascista. De hecho, durante la Segunda República el PC no tuvo tanta importancia, fue más bien con la guerra y sobre todo con el vínculo con la Unión Soviética, que eran los únicos que podían dar armas porque las potencias occidentales miraban para otro lado mientras silbaban, fueron los que más influencia tuvieron, y evidentemente fue a través del PC. Su lema de "no pasarán" se convirtió en un grito de guerra contra el fascismo, no solamente en España, sino después en todo el mundo. La organización del Quinto Regimiento y las brigadas internacionales por parte del partido demostró la capacidad para movilizar a la sociedad por parte del Partido Comunista en defensa de la democracia. Tras la derrota de la República, el PC continuó la lucha en la clandestinidad y en el exilio, manteniendo viva la llama de la resistencia durante la larga noche del franquismo. Figuras como la Pasionaria, como Dolores Ibarruri, como Santiago Carrillo y muchos otros militantes anónimos, cientos de miles de militantes anónimos, mantuvieron la organización viva en condiciones extremadamente difíciles. El partido jugó entonces un papel crucial en la organización de la resistencia antifranquista, desde las guerrillas hasta las comisiones obreras. Durante la transición, el Partido Comunista fue, por fin, legalizado en el 77 en el llamado Sábado Santo Rojo y participó activamente en el proceso de democratización, para que después ahora digan, no, los comunistas, qué malvados son. Bueno, pues estuvieron más en el proceso democrático y en la redacción de la Constitución que muchos de estos que son herederos de partidos de ultraderecha que en aquel momento estaban activamente en contra de la transición española, aunque el Partido Comunista, pues bueno, su influencia electoral no correspondió al peso histórico que tuvieron y el partido acabó pues fracasando en las urnas. Saltando al presente siglo, llegamos al 14 de noviembre, pero de 2012, cuando España vivió una histórica huelga general contra las políticas de austeridad del gobierno de Mariano Rajoy. Esta huelga, convocada por los principales sindicatos del país, representó uno de los momentos más álgidos de la resistencia popular contra las medidas neoliberales impuestas tras la crisis financiera del año 2008. La huelga paralizó gran parte del país y llevó a millones de personas a la calle. Los manifestantes protestaban contra los recortes en sanidad y en educación, y la reforma laboral que precarizaba el empleo, y también contra el rescate bancario que socializaba las pérdidas mientras, vaya por Dios, privatizaba los beneficios. Esta movilización formó parte de una jornada de lucha muy larga, coordinada a nivel europeo, con acciones similares en Portugal, en Italia, en Grecia y en otros países, demostrando que la resistencia contra la austeridad trascendía, por supuesto, las fronteras nacionales. La jornada estuvo entonces marcada por masivas manifestaciones en todas las ciudades importantes del país. En Madrid y en Barcelona, cientos de miles de personas tomaron las calles en protestas que se prolongaron hasta la noche. La respuesta policial fue desproporcionada en muchos casos, con cargas violentas que resultaron en numerosos heridos y detenciones, evidenciando la criminalización de la protesta social por parte del gobierno. Acordaos después que acabó viniendo la ley Mordaza, como no. Las reivindicaciones de aquella huelga, por desgracia, siguen vigentes realmente el día de hoy, porque aunque la situación macroeconómica ha mejorado en términos macroeconómicos, es evidente, pues muchas de las medidas contra las que se protestaban siguen en vigor y la desigualdad social se ha profundizado. La precariedad laboral, especialmente de los jóvenes, sigue siendo una realidad cotidiana y los servicios públicos aún no se han recuperado completamente de los recortes. En fin, hasta aquí la cápsula del tiempo del día de hoy y ahora vamos, como siempre, con nuestras preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Ayer os preguntaba, como no podía ser de otra manera, sobre qué opinabais sobre la estrategia del Partido Popular y de Feijóo poniendo la mano en el fuego por el señor Mazón, en el peor momento posible y de la peor manera posible. Vamos a leer vuestras respuestas. Aquí Miguel dice: la estrategia del Partido Popular y Feijóo es una auténtica barbaridad, no solo por defender una gestión pésima y lamentable, también por defender a Mazón diciendo que ha estado desde el principio. Cuando estuvo 3 horas, eso como mínimo es lo que nos han dicho, pero seguramente estuvo más porque le salió a las 6 y llegó a las 7:30. Nos dicen que salió a las 6 del restaurante.
y llegó a las 7:30 de la tarde, hombre, pues ahí hay 1 hora y media que no me cuadra y que tendrá que explicar, a ver si mañana lo explica en su intervención en las Cortes Valencianas, donde estuvo 3 horas incomunicado en un restaurante mientras ocurría el desastre e ignoró por días todos los avisos de la EMET. Ejemplo de su negligencia es que hoy los gobiernos autonómicos de Málaga, Valencia y Tarragona han suspendido las clases y desalojado los barrios en cuanto la EMET ha alertado, algo que tenía que haber hecho en su momento, por supuesto. Aquí Jamie dice, los argumentos del PP son insostenibles. Me gustaría que algún periodista le pregunte a Feijóo cómo es posible que él estuviera al corriente de la situación en tiempo real cuando no había cobertura, según declararon, por horas. Es lo que decía el señor Mazón. ¿Acaso Mazón solo habló con él? ¿Por cuál medio? ¿Y fue por órdenes suyas que Mazón no actuó ni atendió llamadas? ¡Qué torpes son! Y aquí Salva Martí dice, el verdadero problema y el error tremendo en esta tragedia fue el primer día. No tomar en serio la alarma roja que envió la EMET. Mazón continuó con su agenda. Se fue a recoger un premio, luego se reunió con empresarios, salió a decir que la tormenta se iba hacia la serranía de Cuenca a partir de las 6, es verdad, y se fue a comer con su amiga Maribel, que es lo que le interesaba realmente hacer ese día. Tanto le interesaba que estuvo ahí sus buenas horas. Que Feijóo, que estaba desde el primer momento, después de lo que ha pasado, es para que lo saquen a gorrazos de la política. No tiene lo que hay que tener para ir a Televisión Española a contar esas patrañas a Silvia Charrondo. Por eso va a Antena 3. Hombre, no, fijaos que desde que le pillaron mintiendo en vivo y en directo la entrevista que ella con Silvia Charrondo y Mar Sala en la hora de la 1, no ha vuelto a Televisión Española. No se atreve. Y después este comentario que me ha hecho bastante gracia, AVLM, dice, mi tío tiene un burro que sabe rebuznar de varias maneras. De tal modo que a veces no sabe si es él o el burro de alguno de los vecinos. Un burro de recursos, vamos. Atención ahora. Dentro del mundo de los rebuznadores es realmente inteligente y mi tío quiere postularlo para presidente del PP. me ha hecho mucha gracia, perdón. Está bien, ¿no? Meterle algo de humor de vez en cuando entre tanta basura que hemos tenido que comentar hoy. Bueno, amigos y amigas, pues veremos qué es lo que cuenta mañana el señor Mazón en su comparecencia. Evidentemente, pues parece ser que no va a dimitir, que va a intentar, bueno, pues irse de rositas, cargándose a un par de consejeras y a otra cosa mariposa. En fin, esto han sido las noticias del día de hoy, del jueves 14 de noviembre. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.